Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Despacho Play. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Jorge Baclini, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Su papel en la Corte es fundamental para garantizar la justicia y el Estado de Derecho en nuestra comunidad. Entrevistar a un miembro de la Corte es una oportunidad invaluable para profundizar en temas de vital importancia como la independencia judicial, los derechos ciudadanos y los desafíos que enfrenta. Entrevistar a un miembro de la Corte Suprema es una oportunidad invaluable para profundizar en temas de vital importancia como la independencia judicial, los derechos ciudadanos y los desafíos que enfrenta nuestro sistema legal. La experiencia y la visión de Jorge Baclini nos permitirán arrojar luz sobre la actualidad del Poder Judicial y las decisiones que impactan en la vida de todos los santafesinos. Bueno, para mí es un placer, un gusto saludar a Jorge Baclini, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, aquí en los estudios, en esta humilde casa, en Despacho Play. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Martín, bueno, también para mí también es un gusto estar, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Voy a comenzar, Jorge, hablando de, digamos, de esta ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 7 miembros. Después, obviamente, vamos a hablar respecto de qué es lo que dejó la reforma constitucional. Pero, ¿de algún modo siente que viene a oxigenar la Corte Suprema de Justicia en su llegada? Bueno, todos los cambios entiendo que vienen a traer justamente cambios y eso oxigena, o sea, por lo menos genera modificaciones en todo lo que se venía haciendo. Y bueno, un poco mi idea de esta intervención en la Corte es aportar cosas diferentes. Creo que se han venido haciendo muchas cosas, pero también creo que es necesario potenciar y generar cosas nuevas, así que un poco en esta nueva dinámica creo que sí, que podemos llamarlo oxigenación, cambio o recambio, se va a generar o se van a ir generando cosas distintas paulatinamente. Ok, y si le tengo que preguntar, porque usted ingresó a la Corte en marzo. Allá por marzo, ¿con qué organismo se encontró y qué cosas cambiaron en este último tiempo? Bueno, a ver, yo ya conocía el sistema, yo vengo de carrera judicial, así que tengo 35 años en el Poder Judicial, estuve en el Ministerio Público los últimos 12 años, pero bueno, lo que particularmente yo siempre menciono, creo que hay aspectos que uno notaba que estaban más aletargados, sobre todo la parte informática, la potenciación y generación de nuevos procesos, un poco lo que es accesibilidad a la justicia. Entonces, cuando uno tiene que empezar a pensar esto de potenciar la modernización un poco en estos tres ejes, sistema informático, oralización y cambios de procedimientos, que es un poco lo que se viene trabajando más que todo con el Poder Legislativo y Ejecutivo y pensándolo nosotros primero internamente, creo que es lo que hace falta potenciar. Yo, digamos, uno cuando grafica, digo, bueno, desde mi perspectiva y viniendo de otros ámbitos, creo que el Poder Judicial, si bien tenía un desarrollo, estaba atrasado en un montón de cuestiones. Por ejemplo, uno va a otro Poder Judicial y encuentra ya dinámicas bastante más desarrolladas de las que teníamos acá, ¿no? Bien, bien. Había comentado en su momento Daniel Herbeta que digamos que el sistema judicial santafesino está, y algo lo está mencionando usted, atrasado. ¿Sigue en esa dinámica o va en el proceso de cambio para mejorar? Bueno, yo creo que en los últimos años se ha comenzado ya todo un proceso de modernización que se vino haciendo, pero bueno, lo que nosotros pretendemos es, acá los tiempos corren porque uno no se da cuenta, pero lo que estamos haciendo hoy, mañana quizás ya se modificó, entonces nosotros creo que tenemos que estar a la altura de esos tiempos, de los nuevos tiempos, donde la modernización es algo inmediato, algo urgente, algo que se viene desarrollando y donde las nuevas generaciones nos van trayendo un montón de cosas y nosotros tenemos que estar dispuestos a receptarlas y a incorporarlas al sistema. Tenemos que ir viendo, entonces, un Poder Judicial a 2 años, a 5 años, a 10 años. Esta proyección es fundamental para ver qué vamos a dejar en el Poder Judicial y qué vamos a tener en el presente. Entonces creo que esa modernización nosotros tenemos que estar llevándola palo a palo, como se dice. Ok. Metiéndome ya en la reciente reforma de la Constitución, en algunos puntos se han modificado 17 artículos, juicio por jurados. ¿Qué le parece ese punto? Bueno, el juicio por jurado fue algo que nosotros venimos también auspiciando hace muchísimo tiempo, desde que yo era fiscal general ya lo veníamos impulsando,
para mí siempre fue algo fundamental dentro de los sistemas de modernización de justicia. Y fundamentalmente el juicio por jurados lo que versa es sobre la democratización de la justicia, en esto de... cuando hablamos de democratización de justicia hablamos de esparcir el poder, de que el poder no esté aglutinado en algunos focos. Por ejemplo, en su momento cuando uno hablaba antes de la reforma procesal penal, todo el poder lo aglutinaba el Poder Judicial y sobre todo la Corte. Con la reforma del sistema penal, el poder se diversificó con el Ministerio Público, de la acusación y la defensa, y el juicio por jurados también va en esta dinámica porque va generando la intervención de la gente. Así que creo que es muy importante que la Constitución lo haya consagrado. Es una de las pocas constituciones provinciales que lo consagra. Y aparte con la particularidad que tiene aquí, que se consagra, no para todos los procesos, porque eso es imposible, pero con la particularidad de que también está la posibilidad de ir promoviéndolo para otros fueros, lo que sería algo espectacular, obviamente con el tiempo, más extendidamente. En algunos casos también civiles podrán ser resueltos por esta metodología, como pasa en Estados Unidos. La única ley provincial que consagra el juicio por jurados en materia civil está en Chaco, pero todavía no desarrolló ningún proceso bajo esta metodología. Pero bueno, creo que nosotros, con el tiempo, una vez que aceitemos bien el funcionamiento del juicio por jurados en materia penal, recién hemos tenido cuatro casos que se resolvieron solamente. Esperemos que el año que viene ya llegara a una cantidad que cuadruplique este monto. 16, 15, 16, podemos ya empezar a pensar ya en la dinámica para el proceso civil, que creo que sería bueno. Doctor, cuando hablamos de juicio por jurado estamos hablando de ciudadanos de a pie, ¿no? Que eventualmente les llega una solicitud y se tiene que presentar. Hágame un poco de docencia. ¿Aquella persona que le llega esa carta de parte de la justicia, se puede negar? No. La persona, digamos, tiene que asistir a la convocatoria. Allí, en los días previos a la celebración del juicio, se hace la selección del jurado, se hace una convocatoria que es más amplia, no recuerdo bien acá el número, pero creo que son 36 personas, y de allí las partes van seleccionando los perfiles que entienden que son los más adecuados de los juradistas para que estén en el juicio por jurados. La parte puede recusar, es decir, pedir la separación de los juradistas convocados con causa, porque yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a condenar a esta persona? Y la persona me dice que sí, para dar un ejemplo un poco tosco. Entonces, ya sé que no me sirve porque está dispuesto a condenar al cliente, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa. Y recusaciones sin causa, es decir, separaciones sin dar explicación de por qué, que esto se basa un poquito en el perfil que uno va viendo de la persona. Por ahí hay una serie de preguntas que uno hace y ve que el perfil que tiene es un perfil que no se adapta al proceso de juzgamiento y a la metodología de resolución que yo quiero. Entonces, por ahí se genera estas separaciones. Con eso se purifica el jurado y quedan 12 jurados titulares y 2 suplentes. Bien, qué increíble, ¿no? Este proceso que por ahí se nos escapa a nosotros, Sí. pero que es todo un trabajo, ¿no? Y es fundamental. Es fundamental. Porque cuando uno va a ver el perfil, para traerlo a un ejemplo más claro, el de O.J. Simpson en Estados Unidos, el perfil era un perfil que él quería que lo juzguen desde el punto de vista personas de color. Claro. Entonces, la selección debía tender a eso y la fiscalía no quería. Entonces, allí también la definición del perfil, si yo tengo un caso de violencia de género, también tengo que ir viendo un perfil machista o un perfil feminista para ver qué es lo más conveniente en eso. Entonces, también ahí muchos dicen que el juicio por jurados también tiene una beta importantísima en este momento, ¿no? En este momento de la selección del jurado. Ok, ahí para las personas que juegan las emociones, porque supongo que desde el punto de vista jurídico, obviamente una persona común no está preparada, pero juega las emociones, esta cosa de la intuición. Y juega, el abogado en Estados Unidos, por ejemplo, hay abogados que solamente se encargan de seleccionar a los jurados. O sea que yo lo decía antes, es algo muy, muy importante, donde también uno va definiendo los perfiles de la persona, ve cómo reacciona ante algunas preguntas, lo va viendo también los movimientos antes. Bueno, es todo un estudio que se hace sobre esta audiencia de selección de jurado, que bueno, es una particularidad nueva que nosotros no la tenemos, así que
vamos a tener que empezar también a preparar y a estudiar más esto en las universidades. Para aquellas personas que son elegidas, absoluta reserva, obviamente. Exactamente, sí. Si no puede, no se está barriendo la vereda y No, che, no. me llamaron para tal cosa. No se puede estar contando nada. En algunos, los juradistas, en algunos de los procesos que nosotros tuvimos ya resueltos por jurados, algunos de los juradistas pidieron mantenerse en un hotel. En otros casos, sobre todo porque había lejanía, sobre todo el caso que se resolvió el primero, que fue en San Cristóbal, algunos los juradistas eran de Rafaela, entonces prefirieron quedarse en San Cristóbal. Son casos, también hay una particularidad, son casos que se resuelven en menos tiempo. El juicio por jurados, normalmente, para no confundir con la prueba al jurado, se hace un proceso de selección de la prueba también, no se deja pasar a cualquier testigo, sino que tiene un filtro mucho más puntilloso, para evitar que el jurado entre en confusiones. Entonces, son juicios que duran 2 días, 3 días a lo sumo. Bien. Sigo con esta modificación de cierto artículo. Obviamente me apunté a 2 o 3. El hecho de elevar a 7 miembros la Corte, ¿le parece que está bien? Yo creo que está bien porque los órganos de decisión es necesario que sean impares. Aquí la discusión estaba entre si eran 5, 7 o eventualmente 9. 9 para mí es un número excesivo. La mayoría de las provincias tienen 7. A nivel nacional son 5 en la Corte de la Nación. Hay 3 miembros solamente, pero es de 5. Y el número de 7 me parece que es un número acorde y adecuado a lo que yo veo del funcionamiento de la Corte. ¿Por qué? Porque 9, muchos tienen 9, pero los dividen en salas. Es decir, en fueros, las salas son por fuera, entonces están 3 ministros que se encargan del fuero penal, 3 de la parte civil y después todos intervienen en la parte constitucional. Nosotros no nos pareció el perfil más adecuado, así que con 7 uno puede darle una dinámica, porque recuerden que cada uno de los expedientes tiene que ir siendo visto por cada uno de los ministros, entonces si fuéramos 9 que tiene que pasar toda esa recorrida, se va haciendo más lento. Por ahí 5 hubiera sido más dinámico, digamos, estos procesos. Pero 7, bueno, teniendo en cuenta que ya el número había asignado era 6, no me parece que esté mal, me parece que es un número acorde. Bien, y el hecho de que la política aplique el jury, ¿cómo me explica esa parte del jury de enjuiciamiento? Bueno, ahí en la reforma constitucional se modificó todo lo que es el aspecto del jury de enjuiciamiento. La verdad que yo no estoy del todo satisfecho con lo que terminó quedando en la Constitución. La Constitución generó un jury de enjuiciamiento compuesto por 11 miembros. Esto, 3 son diputados, 3 son senadores y los otros 5 son 2 representantes del Colegio de Abogados, 2 representantes de los jueces y el quinto es un miembro de la Corte o de la Fiscalía del Ministerio Público, si es un defensor o un fiscal el que está haciendo juzgamiento. Esta composición de 11 tiene mayoría política. Y esta mayoría política, en un proceso de juzgamiento que es jurídico-político, la verdad que a nosotros nos hace un poco de ruido porque el estándar que ha sido establecido por la Corte de la Nación y que se establece también a nivel internacional por los tribunales internacionales es el equilibrio y la paridad. Okay. Es decir, que mínimamente tendría que haber habido 12, 6 y 6, pero bueno, así hay una desventaja en favor del órgano político, que para mí no queda ni siquiera salvada porque allí se prevé que son 3 diputados y uno tiene que ser por la minoría, y son 3 senadores y uno tiene que ser por la minoría. Para mí no queda salvada con esto de la representación por las minorías, porque igualmente la representatividad sigue siendo con mayoría política. Eventualmente esto podría ser salvado por la ley, si la ley establece que las definiciones y las decisiones se tomen por una mayoría distinta a la mayoría absoluta, es decir, no solamente por el 50%, 50 más 1, sino que se tome, por ejemplo, por un 2/3. Si fuera por 2/3, allí hay equilibrio. Pero igualmente lo que no nos parece bien es que, habiendo existido una reforma constitucional, exista mayoría política y se hayan diferido algunas cuestiones tan importantes como estas para que lo defina la ley, es decir, que lo defina la legislatura. Creo que se debería haber establecido el estándar ya constitucionalmente. Ok, ¿y cómo se enmienda eso? Si existe la palabra, eventualmente, ¿ustedes los pueden promover a esto para revisarlo al menos? Y bueno, esto ya fue reforma constitucional, así que
la mejor manera de tratar de aminorar este desequilibrio es estableciendo, como les decía recién, con una ley, porque esto va a tener que crearse una ley para que reglamente todo el funcionamiento que se estableció en la Constitución. La Constitución lo define en 2 artículos, o en 3 artículos, esta parte. Entonces sería bueno que la ley establezca una mayoría distinta a la mayoría absoluta. Con eso creo que más o menos se compensaría este desequilibrio. También aquí hay varias deficiencias que nosotros marcamos, porque por ejemplo, no establece el Consejo de la Magistratura dentro del ámbito, la órbita de qué poder queda. Pareciera que queda como un poder medio autónomo o como un órgano con cierta autarquía, con cierta autonomía de funcionamiento, pero esto no está definido en la Constitución, también va a ser definido por la ley, lo que nos parece una situación que no es la más aconsejable. Y también, por otro lado, nos encontramos con que no se define quién es el acusador. Okay. Y esta es una situación fundamental, porque si tenemos un acusador político... Claro. Ya, Viene por el lado de la política. claro, Sí, sí. entonces ya la definición del proceso es un proceso político y allí uno tiene que abrir las alertas. Si el acusador es un acusador técnico, que creo que debe ser así o debiera ser así, pero bueno, el problema es que queda definido o queda diferido para que lo defina la ley. Claro, lo que ustedes dicen es que me juzgue o que me, digamos, la propia justicia, digamos, que desde la parte técnica, porque viene la parte política y me puede a mí apuntar desde ese punto de vista, ¿no? Che, no me gustó tal o cual fallo y voy contra vos. Claro, lo que pedimos mínimamente es el equilibrio en el Claro. tribunal de juzgamiento, Claro. mínimamente el equilibrio, y que el acusador sea un acusador técnico, porque el acusador político, atrás de la fundamentación que da, va a tener un argumento político en el proceso. Entonces, esto no es lo más conveniente, porque si se politiza esto, queda afectada la independencia en la resolución del caso. O sea, cada juez va a quedar sujeto y expuesto a que mi decisión va a estar sometida a un órgano político. Ya ahí no puedo decidir jurídicamente, tengo que estar definiendo y decidiendo cada caso conforme a un estándar político. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué me refiero? Si hay un reclamo político, hay un reclamo social sobre determinado aspecto, pero el juez observa que en el caso, desde el aspecto técnico, que es el que él le incumbe tomar decisiones, corresponde una resolución que no es la que corresponde desde el punto de vista social o político, y resuelve para este lado, va a estar siendo sometido porque la política no está de acuerdo. En esto decimos que se afecta a la independencia, porque el estándar de juzgamiento, si yo decido en términos jurídicos, lo más adecuado es que el estándar, por lo menos de la acusación, sea técnico-jurídico, y del juzgamiento, como esto también tiene un proceso político, sea mixto, pero con equilibrio. ¿Y por qué la política de algún modo tomó este camino? Porque esto, bueno, salió a través de la reforma constitucional, seguramente hubo mucho estudio al respecto. ¿Por qué cree que se decidió así? No sé, a ver, uno ve lo que había. En relación a lo que había, en relación al juzgamiento de fiscales y defensores, que juzgaba directamente un órgano político, la legislatura, esto es muy superador. En relación a lo que estaba por el jury de enjuiciamiento para los jueces, que establecía 11 miembros, pero esos 11 miembros estaban compuestos por los 7 integrantes de la Corte, un representante, 2 representantes del Colegio de Abogados, uno de la Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Allí había mayoría jurídica en el proceso viejo. Uno ve que se pasó un poquitito al otro extremo. Okay. Si bien no es un movimiento tan fuerte, uno tiene que abrir alertas en la previa para estar viendo que para nosotros no era lo más adecuado esto, y de hecho cuando propusimos desde la Corte, propusimos un sistema que era más equilibrado. Muy bien. Baclini, usted fue fiscal general y hay algún aspecto llamativo, al menos en mi persona, que quiero preguntarle para ver si me ayuda a entender qué pasó. En el gobierno del señor Perotti, Rosario estaba sumida al sicariato, muertes, balacera, etcétera, etcétera. Y hoy vemos casi lo opuesto, porque vemos una ciudad tranquila, con gente en la calle, las familias, etcétera. ¿Qué pasó, a su juicio, con aquello que estaba en el gobierno de Omar Perotti y esto que vemos ahora? Y bueno, uno lo que ve es que un montón de cosas que nosotros reclamábamos desde las áreas de seguridad,
mayor control sobre las cárceles, que no existan las comunicaciones telefónicas desde las cárceles hasta los sicarios que estaban en la calle para que potencien homicidios, lesiones, amenazas, extorsiones. Cuando uno observa de que el reclamo era de que se realicen procesos de pacificación en los barrios que eran conflictivos, que eran planes que nosotros habíamos desarrollado también desde la Fiscalía en otros periodos. Cuando uno observa que la política en relación al microtráfico no estaba definida porque la seguía manejando la justicia federal sin la intervención que nosotros dábamos, cuando también se daba un reclamo mayor a la intervención de lo que nosotros llamamos nuevas técnicas de investigación, que son técnicas relacionadas con el agente revelador, con el agente provocador, es decir, el agente encubierto, todas situaciones que facilitan la investigación. Cuando también uno analiza de que todo lo que era la metodología de protección de víctimas y testigos no estaba en dinámica, es decir, no había una política definida en todos estos aspectos, y que eran cosas que nosotros reclamábamos y reclamábamos fuertemente. Cuando uno veía que existía un control fuerte sobre la actuación de los fiscales con la potestad disciplinaria que estaba en manos de la legislatura. Entonces, todo este panorama, que era una serie de reclamos que se venían haciendo específicamente, no se materializaban desde la política, obviamente que eso repercutía mucho en lo que era la seguridad. Okay. Es decir, no hubo decisión política. Y en muchos aspectos yo digo que la decisión política define la política de seguridad, porque se toman posiciones claras. En estos puntos que mínimamente yo les mencioné, si uno va tomando definiciones claras, las respuestas pueden salir bien o mal porque uno toma o no toma injerencia. Por ejemplo, en Rosario uno ve, entonces, primera, segunda, terceras líneas de las organizaciones criminales principales, ahora se están reciclando algunas otras organizaciones, pero están detenidas. Y eso las detuvo el sistema penal, y las detuvo a lo largo de 10, 12 años. El sistema penal que pasó de 4.400 presos que había aproximadamente en el año 2014, hoy hay cerca de 12.800. Se elevó mucho la población carcelaria. La población carcelaria se triplicó, entonces también esto hay que verlo, es decir, bueno, ¿qué hacemos con los presos? Tenemos que prepararnos, el sistema tiene que estar preparándose para hacer cárceles necesariamente, porque nuestro sistema, yo digo, con 4.400 presos, había pocas personas detenidas. Hoy uno ve una cantidad importante de personas detenidas, entonces el sistema, si habla de resociabilización, tiene que tener cárceles preparadas para todo eso. Entonces todo esto hace a definiciones políticas de cómo voy viendo la evolución del tema de seguridad, juntamente con lo que es el funcionamiento de la persecución penal. La persecución penal se ha optimizado. Hoy nosotros en su momento teníamos, yo siempre cuento, cuando yo fui fiscal regional en Rosario, arranqué con 37 fiscales. En toda la región 2, con cerca de 1.700.000, 600.000 habitantes, o sea, no solamente Rosario, sino los departamentos vecinos, hoy hay cerca de 120. Claro. Entonces uno va viendo, yo también arrancamos en el 2014 y la situación era mucho más crítica que en el 2023. Y arrancamos con pocos fiscales. Pero bueno, allí se fue acompañando bastante porque se creó la PDI, se fueron estructurando organismos acordes para poder dar respuesta. Todo lo que hace a la investigación también requiere que las fuerzas policiales estén preparadas y estén capacitadas para dar ese nivel de respuesta. Y hoy yo veo de que hay una decisión política mucho más firme en todas estas cuestiones. Obviamente que en el periodo anterior tocó la pandemia y tocaron una serie de situaciones que fueron obviamente conflictivas, o que uno puede entender conflictivas para ir definiendo políticamente, porque es verdad que la pandemia consumió año 2020 y hasta gran parte del 2021, y eso generó una situación donde uno veía por ahí que el delito bajaba, pero el delito bajaba también consecuencia de que las personas estaban encerradas en sus casas. Okay. Ahora, doctor, el hecho de que había poca comunicación o comunicación, digamos, no acorde entre un gobernador y un ministro como Saín, ¿eso también jugó en contra para que, bueno, o a favor en este caso para las cuestiones de violencia? Y yo estoy convencido de que en las áreas, en esta área de seguridad, tiene que haber una comunicación fluida entre el gobernador, el ministro y el Ministerio Público. Y eso también es fundamental para que exista una dinámica
que potencie la que es materia de seguridad, porque permite un control y un testeo permanente. Ministro, si le tengo que preguntar, digamos, y ya yendo a la parte, digamos, del día a día de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, usted no votó a Rafael Gutiérrez. No, yo me abstuve. ¿Y por qué no lo hizo, si le tengo que preguntar? Bueno, porque también en esto que yo venía hablando al principio, de pensar cómo veo el Poder Judicial, de cómo veo los funcionamientos y las definiciones que se tiene, para mí el doctor Gutiérrez no era la persona acorde para el momento en que nos encontrábamos, porque creo que lo que se necesitaba era una persona con un perfil diferente al que tiene él. Entonces, se lo expresé verbalmente y también lo he expresado aquí en forma pública. ¿Qué sería un perfil diferente? Y nosotros necesitamos, por lo que yo veo, digamos, un perfil que lleve adelante las reformas. Un presidente de corte que lleve adelante las reformas, que sea el impulsor de las reformas en las cuales nosotros estamos aquí convencidos de que hay que hacer. Entonces aquí, si uno piensa que la justicia de familia tiene un montón de carencias en el funcionamiento, no tenemos equipo interdisciplinario, no tenemos procesos acordes a la dinámica que se necesitan. Lo mismo pasa en el proceso laboral, sobre todo en Rosario estos dos aspectos están en fuerte crisis. No podemos nosotros tolerar que los procesos y las definiciones de los procesos, en el proceso de familia donde hay urgencias, estén demorando mucho tiempo, y en laboral también, donde el trabajador está ejerciendo reclamos, se demore muchísimo tiempo, donde hay que proponer reformas legislativas en los procedimientos, donde hay que proponer, digamos, también la incorporación de cargos si hacen falta para darle dinámica, donde hay que extender todo lo que hace a la informatización y definiciones fuertes en cuanto a la informatización. Me parece que por ahí no era la persona adecuada en este momento de la Corte. Bien. Doctor, la gente por allí, no sé si a lo mejor puede coincidir o no con esta aseveración, comenta en la calle que la justicia muchas veces es un órgano inalcanzable, ¿no? Cuando escucha esto, ¿qué le parece a usted? Sí, yo lo escucho, yo estoy en la calle mucho tiempo, o sea, soy una persona común que me muevo, me van a encontrar en cualquier lugar caminando. Ahora estoy con un problema de rodilla, así que no puedo salir a correr, pero bueno, me gusta mucho la vida al aire libre, no es que uno se exponga o no, sino que yo, si no pudiera ser mi vida natural, o sea, mi vida de siempre, la verdad que no podría estar en un cargo como este. Obviamente que no soy una persona pública de tanta trascendencia, pero la verdad es que a mí me gusta mi vida hacerla como la fui haciendo siempre, y obviamente que converso con la gente, escucho a la gente, y este es un reclamo permanente. Creo que nosotros tenemos aquí también, y en esto también de definir perfiles, un deber prácticamente de generar una mayor accesibilidad a la justicia y resolver de acuerdo o no de acuerdo con la petición de la gente, pero tenemos que resolver las cuestiones en mucho menos tiempo. Entonces esto genera una accesibilidad a la justicia diferente, tenemos que trabajar mucho en la accesibilidad de lo que es la informática, es decir, hoy uno va a los edificios de los tribunales y ya no ve tanta gente como veía antes, pero tenemos que facilitarle a la gente la posibilidad de que pueda acceder por los sistemas informáticos. Creo que estos también son deudas pendientes. Nosotros generamos hace poquito el sistema Justina, que permite el chatbot para que la gente vaya generando consultas. Es una prueba piloto que se está llevando a cabo, pero que va generando dinámicas. En esto de modernizar todo este tipo de cosas, nosotros tenemos que estar viéndola y potenciándola lo más rápido posible. Tenemos que abrir las puertas de los tribunales para captar todo este reclamo de la gente, que es el usuario del sistema de justicia, ¿no? Por allí, con independencia del rol, ¿no?, que pudiese tener un juez de la Corte, un ministro de la Corte, se habla también del pago de ganancias. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, el pago de ganancias, digamos, hay dos leyes que ya han establecido los pagos y que ya se están materializando. Ya con la última ley ya se está materializando los pagos a ganancias, que son progresivos y proporcionales, porque no han afectado a los que ya venían del sistema por lo que es la intangibilidad en el salario, que es una prerrogativa constitucional. Ok, pero usted como concepto, ¿qué le parece? No, yo creo que el concepto de ganancias tendría que ser para todos, eso está claro. Okay. Lo que hay también que ver es que los trabajadores es una cuestión
diferente al pago de ganancias, eso también es otra de las discusiones. Pero bueno, aquí en lo que hace al sistema judicial y al Poder Judicial, el pago de ganancias es algo que está establecido ya por la ley, que me parece que es correcto, y que aquí se ha trabajado específicamente para no tocar lo que es la intangibilidad del salario. Ok, ok. Doctor, cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el sistema judicial, ¿qué representa para una sociedad? Digo, la importancia de entender que está la política, está el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué representa para la sociedad en este caso? Y yo creo que es el eslabón que conforma la última defensa que tiene el ciudadano común. Es muy importante el buen funcionamiento del sistema judicial porque todas las situaciones de reclamo terminan en la justicia. Es más, hoy cada vez más la justicia es observada y se recurre a la justicia para la solución de cualquier conflicto. Entonces allí vemos que la justicia pasa ya no ni siquiera a ser el último ratio, sino que ya pasa a ser un ratio intermedio en la resolución de los conflictos, porque los reclamos todos terminan en la justicia, y la verdad que la justicia, ante el aumento ya muy importante de los reclamos, debería estar en las estructuras y en los recursos con mayor receptividad y mayormente preparada para poder dar respuesta a estos reclamos. Ajá, okay. Y particularmente uno va viendo de que necesitamos sí. Trabajar mucho sobre esto nosotros para poder mejorar, como decía antes, el acceso, que cada uno sienta que puede llegar, y los tiempos de respuesta. Okay. A lo largo y a lo ancho de la bota santafesina, ¿hay infraestructura, hay personal para asistir? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en la observación del personal. Son estructuras que uno va viendo de que en esto la Corte ha cumplido una misión muy importante, y hay edificios, la verdad que muy bien preparados casi en todo el desarrollo de la provincia. Tuvimos la semana pasada en Reconquista los 7 ministros de la Corte, y la verdad que el edificio del Poder Judicial en la ciudad de Reconquista es espectacular, hasta yo diría el mejor edificio de la ciudad, y tiene receptividad, tiene amplitud, tiene captación de gente, así que me parece que en edificios, que yo en Venado Tuerto, por ejemplo, nos falta, pero bueno, estamos trabajando ya para concretarlo. En recursos humanos, por ahí uno va viendo de que hay una distribución, pero que en algunos lugares centrales faltan. O sea, yo voy viendo en Rosario, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos fueros nos faltan, en la justicia laboral, más allá de que tenemos que pensar procesos diferentes, porque yo siempre digo, cuando vienen a sentarme a pedirme recursos, casi ni me puedo sentar a escuchar a esa persona, porque es una persona que no me vino a traer ideas alternativas al funcionamiento del sistema. Okay. Pero obviamente que hay necesidades de recursos humanos, pero cada uno tiene que venir, decir, ¿cómo voy a gestionar mi oficina con lo que tengo? ¿Y qué es lo que necesito? Porque bueno, uno tiene que establecer un régimen de trabajo interno que a veces se puede cumplir con los recursos que están, a veces se pueden reacomodar los recursos y a veces se necesitan nuevos recursos. En muchos nosotros necesitamos más recursos, en el fuero laboral en Rosario, en el fuero civil en Rosario. Quizás en algunos lugares nosotros tenemos exceso de recursos y en eso estamos viéndolo para reacomodarlos, para dar. Y después tenemos deficiencias, que es un desafío importante que vamos a afrontar el año que viene, que es los equipos interdisciplinarios que hacen a favorecer las decisiones en los tribunales de familia, por ejemplo, y que son muy importantes porque generan ese contacto con el niño, la niña o el adolescente que está también ahí en juego en esa disputa, y que es muy importante que haya intervención, y la verdad que nosotros no tenemos allí una capacidad de respuesta rápida y con la cantidad suficiente, o lo que es nuestras áreas de informática, donde uno observa de que si queremos generar una revolución informática interna con mayor digitalización, aquí se han digitalizado, se van digitalizando todos los procesos en todo el ámbito santafesino, así que esto es un gran logro también, y hay que destacarlo, que se viene desarrollando desde hace tiempo en la Corte y que ahora está llegando a la última etapa. Pero bueno, tenemos que nosotros generar un sistema informático que genere accesibilidad, que sea amigable a todos los que intervienen, y eso creo que todavía tenemos una deficiencia. Bien, doctor, y en tema de delitos económicos, ¿cómo se trabaja, cómo se potencia esa área para la línea investigativa? Bueno, los delitos económicos es un ámbito más propio del Ministerio Público, que tiene que generar las oficinas acordes para la persecución de estos delitos económicos.
nosotros, yo siempre marco, en el año 2014, cuando se generó el Ministerio Público de la Acusación, empezó a funcionar el Ministerio Público de la Acusación con el nuevo sistema procesal penal, generamos una pequeña unidad fiscal de delitos económicos en Rosario, que con el tiempo se fue reproduciendo en toda la provincia. Y cuando yo me fui como fiscal general, había dos ámbitos de funcionamiento en delitos económicos, para decirlo de alguna manera. Uno, el ámbito más relacionado con la delincuencia económica, y otro más relacionado con los delitos violentos que generan réditos económicos y toda la captación del movimiento de esos delitos, de ese dinero que generan las organizaciones criminales más informales. O sea, cuando uno piensa decir, bueno, ¿cómo se mueve el dinero? Y bueno, por ahí tenemos las grandes organizaciones criminales que uno ve que son invisibles porque no conocemos cómo están estructuradas, que terminan generando delitos económicos, lavado, evasión impositiva. Y por otro lado, tenemos la generación de plata, que a lo mejor no surge directamente del delito económico, sino que surge del delito violento, hasta un robo, robo de autos, robo de teléfonos celulares, extorsiones, amenazas. En Rosario esto fue una práctica durante mucho tiempo, donde se mandaba una nota intimidante, dame plata, se pasaba atrás, tiraban tiros a un local en pleno centro y la persona pagaba. Claro, Entonces, por todo miedo. esto, la vieja Sí, mafia sí. italiana funcionó así durante un tiempo. Eso genera plata. Esa plata después se volvía a reciclar para el delito económico, para el delito violento, y parte entraba al circuito legal a través del lavado. Todo esto generaba dos focos que en Rosario se había estructurado así con dos unidades. Ahora se fue modificando una parte, pero creo que es muy importante que el Ministerio Público tenga estas estructuras, que tenga contadores, que esté preparada, porque hoy las organizaciones criminales tienen contadores, tienen abogados, todos estos preparan las maniobras que se van a hacer, van viendo dónde hay menos controles para hacer la maniobra. Entonces, nosotros tenemos que tener, que no lo tenemos tampoco a nivel provincial tan fluidamente, un sistema de gestión de información unificado. O sea, que el fiscal pida la información a un solo núcleo en el Poder Ejecutivo, provincial, nacional o municipales, y que nos devuelvan prontamente ese reclamo de información. O sea, yo pido información de Jorge Baclini y me tendría que venir toda la información de toda la provincia de Santa Fe. Eso es muy importante y hoy clave. se va trabajando, pero todavía no lo tenemos, ¿no? Bien, escuché decir, Jorge, que las cárceles para algunas personas eran como si fuera un home office, ¿no? Como que de ahí operaban. Y esto conecta un poco con el narcotráfico, con los delitos Sí. económicos. Sí, como yo mencionaba también hace un ratito, en las cárceles se ha triplicado la población. En eso de que se ha triplicado la población, también tenemos que ir viendo de que las primeras, segundas líneas de muchas organizaciones criminales están detenidas. Pero, paradójicamente, siguieron gestionando el delito desde las cárceles a través de la telefonía celular, que entre las cárceles nuestras está prohibida, que era un reclamo fuerte que se hacía al gobierno, que ahora se ha controlado más, había que poner inhibidores de señales y generar más controles en los ingresos de las visitas, e incluso con el mismo servicio penitenciario de la telefonía, y eso provocaba de que se orquesten delitos porque el jefe seguía siendo jefe desde la cárcel. Ya cuando uno se pone a pensar, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Que los jefes están cayendo detenidos. Y bueno, yo me puse a pensar que tal vez sea un sistema de protección. ¿Por qué? Porque también las estructuras criminales en calle, el tiempo de vida de cada una de esas personas, la verdad que no supera los 30, 32 años. Cuando uno va viendo, por lo menos yo hago un análisis más de Rosario, que es el lugar que más tengo estudiado, y uno va viendo que muchas de los jefes de las organizaciones no pasaron los 30, 32 años de vida. Entonces, desde la cárcel tengo protección y sigo orquestando el delito. Hoy esto se ha cortado un poquito, pero por eso llamábamos home office del delito, porque se gestionaba desde la cárcel el delito, ¿no? Qué increíble. Sí, Qué increíble. Cuando se habla, a ver, Omar Perotti en la primera asamblea legislativa estaba Maximiliano Puyaro, estaba Miguel Lifchit, y dijo que había poco menos connivencia entre el delito y la política y la justicia. Eh, es una aseveración muy fuerte. Sí, fue una aseveración muy fuerte. Eh, a ver, nosotros desde los distintos ámbitos siempre promovimos que el Ministerio Público persiga sin ningún tipo de limitaciones. O sea, yo siempre estuve atrás de los fiscales
dándole el andamiaje técnico, jurídico y el apoyo que se puede dar desde lo intelectual también para que persigan y que no generar temores y buscar las protecciones que sean necesarias para que se pueda perseguir sin ningún tipo de limitaciones. Me parece que esto es muy importante en los ámbitos de los ministerios públicos. ¿Y a la distancia qué fue? ¿Un título para un diario? Bueno, ¿O la qué verdad fue? que no sé, eso es una cuestión Sí. más de cada uno, ¿no? Yo sí marco de que desde internamente en el Ministerio Público, cuando nosotros identificamos y detectamos situaciones de personas que habían presuntamente cometido delitos, como pasó con Patricio Serjal, que fue juzgado ahora, o Gustavo Ponce, inmediatamente ordenamos que se chequee y que se verifique esos hechos y se llegó a juzgamiento y a condena. Ok, ok. Bueno, hemos pasado por muchos temas. ¿Se siente cómodo con el sistema policial en la provincia de Santa Fe? ¿O cree que hay mucho por mejorar? Y yo creo que la policía es uno de las reformas pendientes. Eh, Obviamente que uno aquí distingue buenos, malos policías, pero más allá de eso, lo que creo es que el sistema policial es una reforma que nosotros tenemos pendiente, que tiene que ir definiendo específicamente grados de profesionalización y capacitación, la división en las áreas de seguridad y de seguridad pública, que es la área preventiva, donde hay que trabajar en la profesionalización mucho, en todo lo que es la policía de proximidades, de seguridad, en la seguridad pública de calle. Luego la policía de investigación, que creo que es un desafío que tienen los gobiernos de la provincia de Santa Fe, porque desde mi punto de vista, que la policía común siga manejando con áreas puntuales, como puede ser hoy la PDI y la investigación, me parece que es un déficit pendiente. Ah, Yo creo que en los países de Latinoamérica no hemos logrado una investigación profesionalizada desde las áreas policiales, más allá de algunas excepciones, como puede ser en áreas en Chile, con la PDI en Chile que se profesionalizó, o áreas de la Policía Federal o de Gendarmería que están profesionalizadas, o áreas de la Policía de Brasil que pueden tener obviamente áreas profesionalizadas. Nosotros en las provincias, en los lugares más alejados de los centros principales de cada país, no hemos logrado generar policías de investigación con la profesionalización que se necesita. Y de mi punto de vista, tanto en la investigación técnica, tecnológica, para decirlo de alguna manera, es decir, todo el equipamiento que se necesita para investigar, como en la policía con metodologías de investigación claras, que cómo se investiga. Eso me parece que son déficits que tenemos y que creo que esto ha pasado porque la lógica de la policía de seguridad, que es la mayoritaria, la más amplia, es la que se termina comiendo y absorbiendo a la policía de investigación. Entonces necesito un policía para que haga una custodia, esto, lo otro, y la saco de acá, porque no tengo la cantidad suficiente. Y después tenemos el tercer área, que es el área de control. Controlar el funcionamiento clave. de las policías. Sí, 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 Esa clave. es clave. Sí, sí, Y clave. eso no hemos nosotros potenciado, obviamente que es el área que mayor rispidez se genera, porque es el área más sensible, pero tenemos que tener una policía que monitoree y controle el funcionamiento de la policía. No solamente por la falta, sino también con monitoreo de cuál es el estándar que queremos que vaya teniendo la policía permanentemente. Obviamente que esto tiene que desarrollarse y verse a futuro, ¿no? Bien. ¿Cuál es su objetivo como ministro de la Corte? Seguramente va a ser presidente en algún momento. ¿Cuál es sus primeras, si tiene que anotar en un papelito las primeras cositas que tiene en mente usted? No, yo, digamos, lo que hablo es de modernizar el sistema para que el sistema responda a los iconos que hablábamos antes, que sea accesible a la gente, que sea y que dé tiempos de respuesta adecuados a las necesidades. Repito, nosotros no podemos, y hoy se han mejorado mucho los tiempos de respuesta, pero tampoco podemos todavía seguir con tiempos de respuesta que vayan 3, 4, 5 años. Tenemos que estar trabajando en la resolución dentro del año según el tipo de conflicto. Algunos se podrá demorar un poco más, pero tenemos que achicar los tiempos porque la imagen de la justicia se modifica mostrándonos nosotros mucho más abiertos a la receptividad. Ok. ¿La inteligencia artificial va a jugar un papel importante? Yo creo que sí, muy importante. Más allá de que algunos mencionen y hagan críticas, creo que gran parte de las críticas son desde el desconocimiento del funcionamiento. Creo que es una herramienta espectacular.
que nos va a ayudar muchísimo, obviamente con los debidos controles, con los debidos testeos, pero me parece que en los tipos de respuesta que nosotros manejamos y cómo nos manejamos, la inteligencia artificial va a facilitar y va a ayudar mucho a la aceleración de los procesos, Bueno, sin ya duda. mencionó que empieza a tener el chatbot un contacto con la gente, digo, eso es parte de la inteligencia artificial, Claro. pero en el propio sistema también está pensado. Claro, lo que nosotros estamos trabajando ya no es con sistemas externos, la idea no es trabajar ya con los sistemas externos de inteligencia artificial que producen información que uno va pidiéndole y reclamándole, sobre todo en lo que puede ser la IA generativa, sino que lo que hablamos es que el sistema de inteligencia artificial sea un sistema interno donde me produzca información desde la misma información que yo le voy introduciendo al sistema. Entonces, el día de mañana el sistema me tenía que estar brindando una resolución conforme lo haría el doctor Baclini. Ok, ok. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene los datos. Obviamente que yo no puedo largar el producto así, sino que lo tengo que ir chequeando, lo tengo que ir testeando. Pero también la inteligencia artificial es muy útil y muy valiosa para lo que es todo estandarizado. O sea, nosotros largamos lo que llamamos decreto, que es ante el pedido de una parte sale una orden de hacer o no hacer lo que la parte pide. Y eso tendría que estar mucho más estandarizado cuando que la inteligencia artificial ya me produzca ese tipo de resultados, también conforme al estándar que tiene el juez que está resolviendo esa cuestión. Creo que en el futuro, o sea, por ahí nosotros no alcanzamos, y obviamente yo no tampoco, a dimensionar adecuadamente hasta dónde va a llegar esto, Sí, porque la verdad que es extraordinario. Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, habla Claro. de aquellos trabajos que van, por ejemplo, nosotros los periodistas tenemos poco recorrido, va a aparecer esta cosa de la inteligencia emocional también, Totalmente. pero Va a ser muy ¿cómo sensible. ve, claro, cómo ve usted el futuro de la justicia? Yo creo que el futuro de la justicia también lo veo mucho con el avance en la informatización. También nosotros tenemos que tener en cuenta aquí que no podemos, la justicia, la informatización no puede ser la cara de la justicia, Claro, obviamente. Entonces vamos a tener que conjugar en el futuro estos dos ámbitos. La idea de que tenemos que estar de cara a la gente resolviendo, porque por eso también el proceso tiene que ser oral, porque la decisión tiene que ser de cara y transparente, yo soy el que decido. Pero bueno, la informática puede ir reemplazando algunos de estos momentos, pero no todos los ¿se momentos. imagina un robot No, juzgando a alguien? no, eso no. No, porque ya se pierde ahí lo que velamos antes, o sea, el que juzga es una persona de carne y hueso. Claro, La inteligencia artificial es un órgano que colabora, que ayuda y que facilita mi resolución, que me reduce tiempo, pero no que me reemplaza. claro. Por lo menos yo no lo veo así, ¿Qué, o por lo menos no me puedo dimensionar verlo claro. así, ¿no? No, nunca diga nunca, ¿no? Porque la Claro, verdad uno que no el sabe avance es hasta dónde hemos impresionante. llegado, claro. Doctor, ¿usted qué edad tiene? 59. 59. Yo sé que usted es una persona que le gusta moverse, que ve su vida quizás por ciclos, en años digo. ¿Piensa jubilarse a los 75 tal como lo prevé la Constitución? Y bueno, yo siempre cuento que en mi vida profesional he estado en la mayoría de los cargos 6, 7 años. Yo entré como empleado y estuve 6 años. Después fui secretario, allí sí estuve 10 años, 9 años. Después juez estuve 5 años. Y después fiscal regional 6 años, fiscal general 6 años. Así que ahora uno no sabe de dónde voy a terminar porque siempre cuento de que es como que mi inquietud me va llevando permanentemente a tratar de generar cosas en los lugares donde estoy, pero también ir generando que mi cabeza se vaya recreando con cosas distintas. O sea, Claro. cuando yo considero de que lo que di para el lugar es suficiente, bueno, pensaré en otro lugar o en irme, no sé, que cada uno va viendo los momentos, ¿no? Hoy no puedo predecir porque también es cierto que cuando uno se pone más grande se tiende a ser más Sí, conservador. más No somos los conservador. mismos a Sí, los sí, 20, sí. donde yo era un rebelde total a lo que soy hoy, obviamente, pero bueno, la verdad que no sé cómo me veo en, Muy bien, en muy el bien. tiempo, ¿no? No quiero definirlo eso porque es Bien, mucho para pensar. ¿le gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿Y hincha The News, de Newell's? sí. ¿Está bien en el campeonato que le dieron a Central? No, no, me parece, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no, creo que cuando uno compite en pos de un objetivo, ¿no? Claro, claro, Y cuando el objetivo, pues nadie sabía que se competía por eso. claro. Entonces, yo puedo dejar como equipo de no tener el incentivo para ese objetivo porque no estaba.
Ok, Entonces que venga después me parece que muy bien. no es la adecuada, me parece que no está bien, no son cosas que hacen bien. Como hincha de Newell's, sería Messi terminando su carrera en Rosario, sería un Y para impresionante, nosotros ¿no? sí, para nosotros, a ver, yo pienso en un club distinto, grande. Más, yo estaba contando, bueno, mi hijo está ahora en la nueva comisión directiva que asumió ahora. Obviamente que uno está apoyando desde la seriedad que significa tomar un cargo como esos. Y creo que cuando yo aporto algo, tengo que aportarlo para el bienestar y el crecimiento de cualquier institución. Messi es una frutilla, digamos, al postre, pero me parece que lo que tiene que verse en la visión institucional de cualquier aspecto es trabajarse mucho desde las bases. Yo Sí, soy muy sí, claro. partidario de volver a las estructuras que Newell's tuvo en su momento, de las inferiores, de trabajar seriamente con los chicos. Creo que, siempre digo, para nosotros que somos del interior de Buenos Aires, que somos ajenos a aquellas situaciones, cuando traemos y exportamos a alguien que viene acá a darnos la solución de los problemas, estamos perdidos. Nuestros problemas, Rosario, Santa Fe, el interior del país, los solucionamos en nuestros propios ámbitos. No va a venir nadie de afuera, nos va a ayudar, nos va a dar perfiles, pero nosotros tenemos que tener claro de que los problemas nuestros los vamos a tener que solucionar nosotros, y los mejores, en los que mejores condiciones estamos, somos nosotros. Entonces, cuando yo pienso el club, lo pienso desde esa visión de generar una estructura que se autoabastezca y que tenga una reproducción propia. Después uno tiene que destacar, yo hablo de Newell, pero lo hablo ya como una visión de vida, ¿no? Newell ha tenido gente destacada que volvió. Messi no llegó a jugar en los lugares altos, pero bueno, si viene, Sí. la verdad que sería espectacular para el club. Ok, es Coco, qué jugador. Sí. Ese lo disfrutamos mucho en River. Ah, Ese tuvo en qué, River, qué sí. jugador, por Sí, favor. extraordinario. Doctor, ha sido un gusto, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. El señor Jorge Baclini, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, ha hablado de todo, del sistema de justicia, de cómo ve y cómo interpreta el sistema judicial en la provincia, las cosas que hay que mejorar, las cosas que están allí desde el punto de vista de la Constitución, donde también se habló de juicio por jurado, donde se hablaron muchos temas trascendentes en materia de justicia de nuestra querida provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias y la seguimos en otra oportunidad.